Un multimillonario me agarró la muñeca, miró las cicatrices que he tenido durante toda mi vida y dijo 5 palabras que destruyeron todo lo que creía saber sobre mí. Te vi conseguirlos. Me quedé allí, en su mansión, rodeado de gente que valía más de lo que yo ganaría en 10 vidas, con porcelana rota a mis pies y mi uniforme de catering manchado de champán. Se suponía que debía ser invisible esa noche. Se suponía que debía lavar platos, llevar bandejas, cobrar mi sueldo y volver a casa, a mi apartamento de una habitación en Columbus. En cambio, estaba mirando a los ojos a un hombre que parecía haber visto un fantasma. Y tal vez así fue, porque según todo lo que me dijo esa noche, yo llevaba muerto 27 años. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Declan Morse. Al menos ese es el nombre con el que crecí. Ese es el nombre que aparece en mi licencia de conducir, en mi tarjeta de seguro social, en mi credencial de empleado en Granger Furniture Distribution, donde he trabajado durante los últimos 6 años. Es el nombre que me puso Pauline Decker cuando me acogió en su casa cuando tenía 7 años y estaba asustado, en un hogar de acogida, sin recuerdos de dónde venía y con cicatrices en las manos que nadie podía explicar. Pero esa noche en la finca Ashby, me enteré de que Declan Morse podría no ser mi verdadero nombre en absoluto. Aprendí que las cicatrices que llevo desde antes de poder recordar no eran casuales. No fueron un accidente. Eran evidencia de una noche que destrozó a una familia y me envió a una vida que nunca debí vivir. Terence Asp no es el tipo de hombre que uno ve en las portadas de revistas o en los noticieros por cable. Él no persigue la atención. Convirtió a Asbind Industrial Holdings en una de las empresas manufactureras más grandes del Medio Oeste. Y luego desapareció detrás de los muros de su propiedad y dejó que su dinero hablara por sí solo. Organiza una reunión privada al año para socios comerciales y viejos amigos. Sin prensa, sin cámaras, solo gente rica bebiendo vino caro y pretendiendo que el resto del mundo no existe. Estuve allí para lavarles los vasos. Eso es todo. $50 por hora más propinas, que estaba ahorrando para cursos de certificación en BAC porque quería un oficio, algo estable, algo que pudiera darme un futuro más allá de cargar camiones de muebles hasta que mi espalda cediera. Nunca esperé salir de esa fiesta con un padre. Esto es lo que necesitas entender sobre mí antes de que te cuente el resto de esta historia. Crecí sin nada. Nada de que no pudiéramos permitirnos vacaciones. Nada. No quiero decir nada como no saber mi propio cumpleaños. Nada. Me encontraron en una estación de bomberos en la zona rural de Pensilvania cuando tenía aproximadamente 2 años. Ninguna nota, ningún nombre, ninguna madre esperando en el estacionamiento para ver si alguien me acogería. Solo un niño silencioso con vendas envueltas alrededor de ambas manos y quemaduras tan graves que los médicos dijeron que llevaría las cicatrices para siempre. En eso tenían razón. He mirado estas manos todos los días de mi vida. Un tejido cicatricial grueso y ondulado cubría mis palmas y el dorso de mis dedos. La piel está tirante en algunos lugares y descolorida en otros. Cuando era niño, los otros niños me miraban fijamente. Algunos me preguntaban si era contagiosa. Los profesores se enojaban cuando me veían levantar la mano en clase. Aprendí pronto a guardarlos en los bolsillos, a evitar los apretones de manos cuando fuera posible, a desviar las preguntas con un encogimiento de hombros y un simple «tuve un accidente cuando era pequeño». Pero eso era una mentira. No sabía si fue un accidente. No sabía nada. Los trabajadores sociales adivinaron, los médicos teorizaron. Nadie sabía realmente cómo un niño pequeño terminó con quemaduras como las mías, solo en una estación de bomberos sin que nadie viniera a recogerlo. Solía soñar con eso. No el fuego en sí porque no lo recuerdo. Soñaba con una voz de mujer que decía mi nombre. Excepto que en el sueño ella no me llamaba Declan. Ella me estaba llamando de otra manera. Algo que nunca pude escuchar del todo. Y me despertaba tratando de alcanzarla con estas manos llenas de cicatrices, sin aferrarme a nada. Durante 27 años, eso fue todo lo que tuve.
Sueños que se desvanecieron por la mañana y preguntas que nadie podía responder. Luego rompí un jarrón de $12,000 en la fiesta de un multimillonario y el hombre que era dueño no me gritó. No amenazó con demandar. Él no exigió que me despidieran. Miró mis manos como si las reconociera, como si hubiera estado esperando volver a verlas. Y en ese momento, de pie entre los restos de su porcelana antigua, con 100 invitados mirándome, sentí algo que no había sentido desde que era niña, esperando que alguien me recogiera en la estación de bomberos. Sentí como si finalmente alguien viniera por mí. Lo que ocurrió después cambió mi vida de maneras que todavía no entiendo del todo. Me dio respuestas que había dejado de esperar. Me dio un padre que nunca supe que existía. Y me obligó a enfrentar una verdad sobre mi madre que era más dolorosa que cualquier cicatriz que dejó en mis manos. Esta es la historia de cómo pasé de ser hijo de nadie a descubrir que era el heredero desaparecido de una fortuna. Pero más que eso, es la historia de cómo aprendí que las cicatrices que llevamos no son solo daños. Son la prueba de que sobrevivimos. Y a veces, si tenemos suerte, son el mapa que nos lleva a casa. La mañana antes de que todo cambiara, me desperté a las 5:30 como siempre lo hacía. Mi apartamento estaba frío porque mantuve el termostato a 62 para ahorrar dinero. Preparé café instantáneo, comí un tazón de cereal de pie sobre el fregadero y conduje mi Honda Civic de 12 años hasta Granger Furniture Distribution, donde había trabajado desde que tenía 23 años. Esa era mi vida. No es glamoroso, no es emocionante, pero es mío. Supervisé a un equipo de 8 personas en el muelle de carga. Trasladamos sofás, marcos de cama, mesas de comedor, todo lo que llegaba en los camiones con destino a tiendas minoristas en todo Ohio e Indiana. El trabajo era físico y repetitivo, pero no me importaba. Hay algo honesto en cargar un camión. Empieza con un remolque vacío. Lo llenas con producto. Lo enviaste a su camino. Al final del día, podrás ver exactamente lo que lograste. Sin ambigüedad, sin política, solo trabajo. Mis compañeros de trabajo me conocían como la persona tranquila. Llegué a tiempo, hice mi trabajo, ayudé cuando alguien necesitaba mano y mantuve mi vida personal para mí. La mayoría de ellos tenían familias a las que regresar. Esposas, hijos, hipotecas, partidos de fútbol los fines de semana. Tenía mi apartamento, mi cuenta de ahorros y mi plan de certificarme en reparación de ABAC para eventualmente poder mudarme a algo con mejores horarios y beneficios. Eso es lo que pasa cuando uno crece en un hogar de acogida. Aprendes pronto que nadie te va a regalar nada. Todo lo bueno en tu vida lo construyes tú mismo. Cada red de seguridad la tejes con tus propias manos. No recibí ninguna herencia. No hay ningún negocio familiar al que recurrir. No había padres que pudieran avalar un préstamo o dejarme quedarme en su sótano mientras resolvía algunas cosas. Todo lo que tuve lo gané. No digo esto para generar compasión. Lo digo porque necesitas entender quién era yo antes de entrar en esa mansión. Yo era un tipo que había hecho las paces con sus limitaciones. Sabía de dónde venía, que no era de ninguna parte. Yo sabía quién era mi familia, que no era casi nadie. Y dejé de hacer las preguntas que me quitaban el sueño por las noches. Casi se detuvo. De todos modos, la única persona que estuvo cerca de ser familia fue Pauline Decker. Ella me cuidó desde los 7 años hasta que salí del sistema a los 18, y nunca dejó de ser parte de mi vida, incluso después de que el Estado dejó de pagarle para cuidarme. Pauline era una trabajadora de cafetería jubilada que vivía de la seguridad social en una pequeña casa en las afueras de Zanesville. Ella había acogido a más de 30 niños a lo largo de los años, pero siempre decía que yo era la que se quedaba. La visitaba cada 2 domingos. Nos sentábamos en su porche si el clima era agradable, o en su pequeña sala de estar si no lo era, y ella me preguntaba sobre mi trabajo y mi vida amorosa, y si estaba comiendo suficientes verduras. Ella se preocupaba por mí como se preocupan las madres, aunque nunca había sido oficialmente mía. Un domingo, aproximadamente un mes antes de la fiesta, le pregunté algo que no le había preguntado en años. ¿Alguna vez te preguntas acerca de ellos?
¿Mis verdaderos padres? Pauline dejó su taza de café y me miró con esos agudos ojos marrones que siempre veían más de lo que yo quería mostrar. Solía, dijo, cuando llegaste a mí, me imaginaba todo tipo de historias. Quizás eran jóvenes y estaban asustados. Quizás sucedió algo terrible y no pudieron cuidarte. Quizás te buscaban en algún lugar y simplemente no pudieron encontrarte. Y entonces ella se acercó y me dio una palmadita en la mano llena de cicatrices. Ella era una de las pocas personas que nunca se inmutaba cuando los tocaba. Ahora creo que algunas preguntas no tienen respuesta, Declan, y algunas respuestas no te darán paz. Tienes que construir tu propia paz. Asentí como si estuviera de acuerdo. Pero esa noche, sola en mi apartamento, me quedé mirando mis manos durante un largo rato. Las cicatrices eran parte de mí de una manera que nada más lo era. Eran lo único que tenía de antes. La única prueba física de que mi vida existía antes de esa estación de bomberos en Pensilvania. En algún lugar, alguien sabía cómo los conseguí. En algún lugar, alguien recordó el fuego que me marcó. Y aunque me dije a mí mismo que había dejado de buscar, sabía que no era del todo cierto. Había aprendido a ocultar la búsqueda incluso a mí mismo. El servicio de catering se materializó la semana siguiente. Una agencia de personal con la que me había registrado 6 meses antes me llamó con una oferta. Evento privado en una finca junto al lago. Una noche de trabajo, $50 la hora más una parte de las propinas. Hice los cálculos y dije que sí inmediatamente. No pregunté de quién es la herencia. No pregunté qué tipo de fiesta. Acabo de ver los signos de dólar y pensé en cuántas guías de estudio de Bach más podría comprar. Mirando hacia atrás, me pregunto si había algo más que me atraía hacia esa mansión. Una fuerza para la que no tengo nombre, que me atrae hacia las respuestas que me había convencido de que no necesitaba. O quizás esa es solo la historia que me cuento ahora. Porque la alternativa es aceptar que la noche más importante de mi vida ocurrió por pura casualidad. De cualquier manera, el segundo sábado de octubre, planché mi camisa blanca de catering, lustré mis zapatos negros y conduje 2 horas hacia el norte hasta la finca de Ashby. No tenía idea de que el hombre que era dueño me había estado buscando desde la noche en que desaparecí. La finca de Ashby parecía sacada de una película que no podía permitirme ver en el cine. Estacioné mi Honda en un camino privado bordeado de robles tan viejos que formaban un dosel sobre nuestras cabezas, bloqueando el cielo del atardecer. Cuando finalmente los árboles se abrieron, vi la mansión elevándose sobre el paisaje como si hubiera crecido allí orgánicamente. Paredes de piedra, ventanas altas que brillaban con una luz cálida, un camino de entrada circular donde los aparcacoches con uniformes impecables recogían las llaves de los huéspedes que conducían coches que costaban más que mi salario anual. Estacioné en el área del personal detrás de la entrada de servicio y me senté en mi auto por un momento simplemente mirando. Este no era mi mundo. Esta no era mi gente. Estuve allí para lavar platos y desaparecer, y eso estuvo bien. Hacía mucho tiempo que me sentía cómoda con la invisibilidad. La encargada del servicio de catering era una mujer llamada Donna, que daba instrucciones rápidamente y apenas hacía contacto visual. Me entregó un delantal, me señaló la cocina auxiliar y me dijo la única regla que importaba. No hables con los invitados a menos que te dirijan la palabra, e incluso en ese caso sé breve. El señor Ashby valora la discreción, dijo. Sin fotografías, sin conversaciones personales. Eres parte del fondo esta noche. ¿Comprendido? Lo entendí perfectamente. Ser parte del fondo era mi especialidad. Durante las 2 primeras horas todo transcurrió con normalidad. Me ubiqué en un fregadero grande en la cocina lateral, fregando copas de champán y platos de aperitivos mientras camareros uniformados entraban y salían con bandejas llenas. El ruido de la fiesta era apagado pero constante. Risas, tintineo de vasos, el murmullo de conversaciones sobre cosas que nunca entendería. Carteras de acciones, vacaciones europeas, la hija de alguien aceptada en Yale. Alrededor de las 9, Donna apareció y me pidió que ayudara con el servicio de bandejas.
Había poco personal y los platos principales estaban a punto de terminar. Me sequé las manos, agarré una bandeja de copas vacías que debían recogerse del salón principal y entré a la fiesta. La habitación era enorme. Techos abovedados, pinturas al óleo y marcos dorados, muebles que parecían más antiguos que el país. Los invitados se agrupaban en pequeños grupos, vestidos con ropa que probablemente costaba más que mi coche. Mantuve la mirada baja y me moví a lo largo del perímetro, recogiendo vasos abandonados y tratando de ocupar el menor espacio posible. Fue entonces cuando vi el jarrón. Estaba sobre un pedestal de mármol cerca de la entrada del pasillo, de cerámica azul pálido con detalles dorados alrededor del borde. Incluso desde la distancia, pude ver que era antiguo y caro, el tipo de cosas que los museos ponen detrás de cuerdas de terciopelo. Le di un amplio espacio y continué hacia un grupo de vasos vacíos que había en una mesa auxiliar. Ya casi había pasado el pedestal cuando un invitado dio un paso atrás sin mirar. Su codo atrapó mi brazo. La bandeja se inclinó. Intenté corregirlo, girando mi peso, pero mi cadera chocó con el pedestal. El tiempo se ralentizó como suele ocurrir en momentos de absoluto desastre. El jarrón se tambaleó. Alcancé a cogerla con mi mano libre, pero la bandeja ya estaba cayendo y los vasos se deslizaban hacia el suelo. Mis dedos rozaron la superficie de cerámica justo cuando estaba llegando al punto de no retorno. El accidente fue espectacular. Las flautas de cristal se hicieron añicos contra el mármol. El jarrón cayó al suelo y explotó en 100 pedazos dentados. El sonido atravesó la fiesta como un trueno y todas las personas en la sala se giraron para mirarme. Me quedé congelado entre los escombros, con el corazón golpeando contra mis costillas. $12,000. Eso es lo que dijo Donna durante la sesión informativa. $12,000 si alguien daña la obra de arte. No tenía $12,000. Apenas tenía 2,000 en mi cuenta de ahorros, y eso estaba destinado a cursos de certificación. Donna llegó corriendo, con el rostro pálido de horror. Ella ya estaba pidiendo disculpas al aire, a los invitados, a cualquiera que quisiera escucharla. Abrí la boca para decir algo, pero no me salieron las palabras. Entonces oí su voz. Todos, por favor. Es solo porcelana. Continúa disfrutando de la velada. La multitud se apartó un poco y lo vi por primera vez. Terence Ashby, alto y de cabello plateado, vestía un sencillo traje color carbón que de alguna manera parecía más caro que la ropa formal de todos los demás. Su rostro estaba tranquilo, casi divertido, mientras caminaba hacia mí con pasos mesurados. ¿Estás herido? Él preguntó. Negué con la cabeza. No, señor. Lo siento mucho. Pagaré los daños. No sé cuánto tardaré, pero cubriré cada olor. No me miraba a la cara. Sus ojos se habían posado en mis manos, aún ligeramente extendidas por intentar atrapar el jarrón. Mis manos con cicatrices eran totalmente visibles bajo la luz de la lámpara. La calma desapareció de su expresión. Algo más la reemplazó. Algo que no pude identificar. Sus labios se separaron ligeramente, y vi cómo el color desaparecía de su rostro como el agua que se escurre de un lavabo. Esas cicatrices, dijo en voz baja. ¿Dónde te las hiciste? La pregunta me pilló desprevenida. De todas las cosas que esperaba que dijera, eso no estaba en la lista. Las he tenido toda mi vida, dije. Era un bebé. No sé muy bien cómo. Entonces, Ashby me miró fijamente un largo rato. Luego extendió la mano y me agarró del brazo, no con violencia, sino con firmeza. Su agarre temblaba. Ven conmigo, dijo, ahora mismo. Hay algo que necesito mostrarte. Todo mi instinto me gritaba. Me pedía que me alejara. Un desconocido me agarraba del brazo en medio de su propia fiesta, pidiéndome que lo siguiera a un lugar desconocido, y la parte racional de mi cerebro enumeraba todas las razones por las que era una pésima idea. No conocía a este hombre. No sabía qué quería. Era una empleada de catering que acababa de destruir su propiedad.
Y ahora me miraba como si tuviera la respuesta a una pregunta que llevaba décadas haciéndose. Pero algo en sus ojos me impidió negarme. No era amenaza. No era ira. Era una desesperación tan cruda y descontrolada que me dolía el pecho. Era un hombre que acababa de ver algo imposible, y necesitaba entenderlo tanto como yo necesitaba entender por qué le importaban mis cicatrices. De acuerdo, dije. Luego me solté del brazo, pero me hizo un gesto para que lo siguiera. Nos alejamos del jarrón roto, de los invitados que nos miraban fijamente, de la expresión horrorizada de Donna. El ruido de la fiesta se desvaneció tras nosotros mientras avanzábamos por un largo pasillo bordeado de pinturas y fotografías antiguas. Nuestros pasos resonaban en el suelo de mármol. Un hombre con traje oscuro se acercó a nosotros. Era mayor, quizá de unos 50 y tantos, con un rostro que no revelaba nada. No habló, no hizo preguntas, simplemente caminó junto a Teren como si esto fuera algo ensayado. «Este es Boyd Cranston», dijo Teren sin mirar atrás. «Lleva 30 años conmigo. Él lo sabe todo». No pregunté qué significaba «todo». No estaba seguro de querer saberlo todavía. Nos detuvimos ante unas pesadas puertas de madera. Teren las empujó y me condujo a un estudio privado. Paneles de madera oscura, sillones de cuero, estanterías llenas de libros que parecían inéditos. Un fuego crepitaba en una chimenea de piedra a pesar del suave clima de octubre, pero nada de eso captó mi atención. La pared del fondo sí. Estaba cubierta de fotografías, docenas, quizá cientos, ordenadas en filas y grupos. En muchas de ellas aparecía una versión más joven de Teren, con el pelo oscuro en lugar de plateado, el rostro sin las arrugas del paso de los años. A su lado, en casi todas las imágenes, había una mujer. Cabello castaño rojizo, sonrisa cálida, ojos que parecían reflejar la luz incluso en las fotografías. Era hermosa de una manera que parecía atemporal, como si perteneciera a otra época, y en sus brazos, fotografía tras fotografía, había un bebé. Mi esposa, en la foto, dijo que se había detenido a mi lado, con la voz tensa por el esfuerzo de hablar. «Viven y mi hijo Callum». Yo miré las imágenes. El bebé era pequeño y genérico, como todos los bebés. Mejillas redondas, pelo ralo, puños diminutos que se extendían hacia la cámara. Intenté verme reflejada en esa cara, pero no pude. Era solo un bebé. «¿Qué les pasó?», pregunté. Teren guardó silencio un largo rato. Boyd estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados, observándonos a ambos. «Hubo un incendio», dijo finalmente Teren. «En nuestra casa, en Pensilvania, estaba de viaje de negocios. Viven y Callum estaban solos. Cuando llegaron los bomberos, la casa estaba destruida. Encontraron los restos de Viven entre los escombros». Hizo una pausa y vi que sus manos se apretaban a los costados, pero el cuerpo de Callum nunca fue recuperado. Los investigadores dijeron que el fuego era demasiado fuerte. Supusieron que nada habría sobrevivido. Enterré un ataúd vacío junto a mi esposa y traté de aceptar que mi hijo se había ido. Incendio en Pensilvania. Un niño de unos 2 años. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. «Pero no lo aceptaste», dije. «No». Se giró para mirarme completamente. «Contraté investigadores privados. Pasé 15 años y gasté más dinero del que puedo calcular buscando cualquier señal de que Callum pudiera haber sobrevivido. Y 2 años después de esa búsqueda, uno de mis investigadores encontró algo». Boyd dio un paso adelante y le entregó a Theon una carpeta. Theron lo abrió y sacó un documento amarillento por el paso del tiempo. Un niño que coincide con la descripción de Callum fue abandonado en una estación de bomberos en el condado de Clearfield, Pensilvania. Aproximadamente a 60 millas de donde se quemó nuestra casa. Sin identificación. Quemaduras graves en ambas manos. El niño fue colocado en un hogar de acogida. Registros sellados. Un nuevo nombre. El rastro se enfrió y no pude encontrarlo. Por más que lo intenté, mi boca se secó.
No pude hablar. Teren metió la mano en su chaqueta y sacó una fotografía. Estaba viejo y arrugado por haber sido manipulado incontables veces. Me lo ofreció y lo tomé con dedos temblorosos. Mostraba las manos de un bebé envueltas en vendas blancas. Solo se veían las yemas de los dedos, diminutas y rosadas contra la gasa. Esta imagen fue tomada en el hospital después del incendio, dijo Teren. Qayyum agarró un trozo de escombro en llamas, intentando alcanzar a su madre. Los médicos dijeron que sus cicatrices serían permanentes, distintivas, diferentes a todo lo que habían visto antes. Él tomó mis manos y las giró con las palmas hacia arriba. Las cicatrices captaron la luz del fuego, la misma textura ondulada que había visto todos los días de mi vida. «Muéstramelo», susurró. Sostuve mis manos al lado de la fotografía. Las manos del bebé eran diminutas y las vendas lo cubrían todo. Pero la ubicación del daño, la forma en que las cicatrices rodeaban los pulgares y el patrón de las quemaduras más profundas cerca de la base de las palmas coincidían exactamente. «Te vi conseguir esas cicatrices», dijo con la voz quebrada. «No estuve allí, pero los he visto en mis pesadillas todas las noches durante 27 años. Miré a este hombre, este multimillonario, este extraño que podría ser mi padre. Y por primera vez desde que era niña, sentí lágrimas deslizándose por mi cara. La pregunta que había estado creciendo dentro de mí finalmente se liberó. Si soy tu hijo, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué nadie vino a buscarme?» Intercambiaron una mirada con Boyd. Algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa construida sobre décadas de confianza. Boyd asintió una vez y caminó hacia un armario en la esquina del estudio. Sacó una llave de su bolsillo, abrió el armario y sacó una carpeta de cuero. «Hace 2 años, obtuvimos acceso a registros que habían estado sellados desde la noche en que lo encontraron», explicó Boyd. «Documentos de admisión hospitalaria de la estación de bomberos del condado de Clearfield. Un juez finalmente nos concedió el acceso después de años de peticiones legales». Le entregó la carpeta a Teren, quien la sostuvo como si contuviera algo frágil y peligroso. «¿Qué hay ahí dentro?». Yo pregunté. Abrió la carpeta lentamente. Dentro había un formulario de admisión médica con fecha de octubre de 1997. Pude ver los sellos oficiales y las notas escritas a mano que describían a un niño de aproximadamente 2 años con quemaduras graves en ambas manos. Sin identificación, sin padres presentes. Se encontró en la entrada de la estación de bomberos aproximadamente a las 3 de la mañana, pero junto al formulario médico había algo más. Una sola hoja de papel, escrita a mano. La tinta se desvaneció, pero aún era legible. Teren me lo tendió. «Léelo». Tomé el papel. La letra era temblorosa, desigual, como si la hubiera escrito alguien exhausto o herido o ambas cosas. Las palabras me helaron la sangre. Su nombre es Qayyum. Su padre es Ashby. Teren no sabe lo que he hecho. Por favor, protege a mi hijo. No se lo digas a nadie. Si Teron descubre la verdad, se destruirá a sí mismo. Yo prendí el fuego. No pude escapar de lo que me convertí. Pero Qayyum puede. Que sea alguien nuevo. Déjalo libre. V. Lo leí 3 veces. Las palabras se negaron a organizarse de alguna manera que tuviera sentido. V. Dije Vivien, tu esposa. Sí, ella provocó el incendio. Teren cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban mojados por lágrimas que no intentaba ocultar. Viven tuvo problemas después del nacimiento de Qayyum. Los médicos lo llamaron depresión posparto. Pero se convirtió en algo más oscuro, algo que no reconocí hasta que fue demasiado tarde. Ella rechazó el tratamiento. Ella me empujó. Yo viajaba constantemente, construyendo la empresa, diciéndome que ella solo necesitaba tiempo. No vi lo que estaba pasando frente a mí. Su voz se quebró y se detuvo para tranquilizarse. El investigador de incendios dictaminó que se trató de un accidente eléctrico. Cableado defectuoso en una casa antigua. Nunca cuestioné el hallazgo.
Me culpé a mí mismo por no estar allí esa noche. Nunca imaginé que Viven pudiera haberlo hecho deliberadamente. Boyd habló en voz baja desde su posición cerca del gabinete. Según la línea de tiempo que hemos reconstruido, la señora Ashby inició el incendio y luego experimentó un momento de claridad. Ella sacó a Callum de la casa y lo llevó a la estación de bomberos. Ella lo dejó allí con la nota y se fue. Su cuerpo fue encontrado a 1 milla de la estación. El informe oficial asumió que de alguna manera había sido expulsada de la casa durante el colapso del incendio. Nadie investigó más. Me sentí enfermo. La habitación parecía inclinarse a mi alrededor y me agarré al borde del escritorio para mantenerme erguido. Mi madre intentó matarnos a ambos. Entonces ella me salvó. Luego ella murió sola en un camino oscuro mientras yo esperaba en una estación de bomberos a que alguien me encontrara. ¿Por qué no hiciste una búsqueda pública? Yo pregunté. ¿Por qué no revelaste mi nombre y fotografía a los medios? La voz de Teren era apenas audible. Porque creí que mi hijo estaba muerto. Los investigadores me dijeron que no había ningún cuerpo porque el fuego era demasiado fuerte como para dejar restos. Lo acepté. Enterré un ataúd vacío al lado de mi esposa y lloré por ambos. Te lloré durante 27 años, Callum. Lo lamento. Lo siento mucho. Él dio un paso adelante y tomó mis manos llenas de cicatrices entre las suyas. Su agarre era firme pero suave, las manos de un hombre que había pasado décadas construyendo cosas con cuidadosa precisión. Necesito saberlo con certeza, dijo. Creo que eres mi hijo. Todo me dice que lo eres, pero necesito pruebas de que ninguno de los dos pueda dudar. ¿Te harás una prueba de ADN? Miré a este hombre que podría ser mi padre. Vi décadas de dolor grabadas en las líneas de su rostro. Vi la esperanza luchando contra el miedo a la decepción. Vi a un hombre que nunca había dejado de buscar a un hijo que el mundo le decía que estaba muerto. Y me vi dentro de 30 años si me alejaba sin saber la verdad. Sí, dije, haré el examen. 3 días después, me senté en mi apartamento mirando mi teléfono. El laboratorio había prometido resultados en 72 horas. Cuando llegó el correo electrónico, no pude abrirlo durante casi 1 hora. Finalmente hice clic. El resultado fue una coincidencia de paternidad del 999,98%. Declan Morris, el niño adoptivo abandonado sin pasado ni familia, fue Callum Teren Ashby. Yo era el hijo desaparecido de un multimillonario. Yo era el niño que todos creían que había muerto en un incendio hacía 27 años. Yo no era nadie. Yo nunca había sido nadie. Me senté en mi frío apartamento y lloré hasta que no me quedó nada. Las semanas siguientes a la confirmación del ADN no transformaron mi vida de la forma que cabría esperar. Todavía me desperté en mi apartamento de una habitación. Todavía conducía mi Honda de 12 años al trabajo. Todavía supervisaba el muelle de carga en Granger Furniture de Strebuschen, moviendo sofás y marcos de cama mientras mis compañeros de trabajo hablaban de fútbol y planes para el fin de semana. Pero algo dentro de mí había cambiado. El espacio vacío que había vivido en mi pecho desde que tenía memoria ya no dolía. Se fue llenando poco a poco de algo que nunca antes me había permitido sentir. Pertenencia. Teren y yo acordamos tomar las cosas con calma. Ninguno de los dos sabía cómo ser padre e hijo después de 27 años de separación. No pudimos retomar el camino donde lo dejamos porque no había ningún lugar donde lo dejamos. Yo era un niño pequeño cuando desaparecí de su vida. Era un extraño cuando entró en la mía. Nuestra primera conversación real ocurrió en un restaurante a medio camino entre Columbus y la finca Ashby. Territorio neutral. Pedí café negro y no lo toqué. Pedí panqueques porque no tenía idea de qué más hacer con mis manos. No espero que me llames papá. Dijo, no espero nada de ti, Callum. Declan, cualquier nombre que te parezca adecuado. Declan, dije, eso es lo que he sido durante la mayor parte de mi vida. No estoy listo para dejar ir eso. Él asintió lentamente. Declan,
Entonces solo quiero tener la oportunidad de conocerte, sea lo que sea que eso signifique. El tiempo que sea necesario. No sé cómo hacer esto, admití. Nunca he tenido un padre, ni uno de verdad. Teren envolvió sus manos alrededor de su taza de café intacta. Yo tampoco sé cómo hacer esto. He pasado 27 años siendo padre de un fantasma. Hablar contigo, sentarme frente a ti, verte respirar es más de lo que jamás pensé que volvería a sentir. Entonces lo resolveremos juntos. Comenzamos con cenas semanales, llamadas telefónicas que al principio eran incómodas, llenas de largos silencios y falsos comienzos. Pero poco a poco los silencios se fueron volviendo cómodos. Las conversaciones se volvieron reales. Me preguntó por mi vida, mi trabajo, mis amigos, mis sueños. Él no intentó arreglar nada ni ofrecerme dinero ni arrastrarme a su mundo de riqueza y privilegio. Él simplemente escuchó. Le conté todo a Pauline. Ella se sentó en el columpio del porche mientras le explicaba sobre la fiesta, el jarrón, las cicatrices, la prueba de ADN, todo. Cuando terminé, ella estaba llorando, pero no de tristeza. Siempre supe que estabas destinado a algo, Declan, dijo. Nunca supe qué. Ahora lo entiendo. Debías encontrar el camino a casa. La abracé durante mucho tiempo. Ella me dio un hogar cuando nadie más lo hizo. Ella me había amado cuando yo creía que no era digno de ser amado. Encontrar a Teren no borró lo que ella significaba para mí. En todo caso, me hizo apreciarla más. Terminé mi certificación BAC 3 meses después. No porque necesitara más el dinero. Ya había dejado claro que nunca me faltaría nada económicamente, pero necesitaba terminar lo que había empezado. Necesitaba demostrarme a mí mismo que podía construir algo con mis propias manos, incluso ahora que sabía de dónde venían esas manos. Theon vino a la ceremonia de graduación. Se sentó en la última fila del auditorio de un colegio comunitario, rodeado de familias de clase trabajadora y sueños de clase trabajadora. En lugar de sus costosos trajes habituales, llevaba una chaqueta sencilla. Y cuando llamaron mi nombre, aplaudió más fuerte que cualquier otra persona en la sala. Después me estrechó la mano y dijo, «Estoy orgulloso de ti». 3 palabras. Rompieron algo dentro de mí que no sabía que todavía estaba cerrado. A veces pienso en mi madre, Vivian. La mujer que me dio a luz, intentó matarme, me salvó y murió sola en un camino oscuro mientras esperaba que alguien me encontrara. No sé cómo sentirme respecto a ella. Probablemente nunca lo haré. Ella estaba enferma de una manera que nadie entendía en ese momento. Ella tomó una decisión imperdonable y luego tomó una decisión milagrosa. Ambas cosas son ciertas. Tengo que llevarlos juntos. Las cicatrices en mis manos solían sentirse como una carga. Evidencia de algo terrible que me sucedió antes de poder recordarlo. Una marca de abandono. Una pregunta sin respuesta. Ahora los veo diferente. Son la prueba de que sobreviví. Ellos son la razón por la que Teren me reconoció en una habitación llena de gente 27 años después de perderme. Son el mapa que me llevó a casa. Mi nombre es Declan Morse. También es Callum Ashby. Durante 27 años pensé que no era nadie. Creí que venía de la nada. Pensé que el espacio vacío dentro de mí nunca se llenaría. Estaba equivocado en todo. Si estás viendo esto y sientes que nadie te busca, que no importas, que tu pasado es una puerta cerrada sin llave, quiero que me escuches. Tu historia no ha terminado, las respuestas que estás buscando podrían estar buscándote a ti también. Y a veces las cicatrices que llevas no son solo daños, son la prueba de que sobreviviste lo suficiente para encontrar la verdad. No te rindas, sigue adelante. Tu punto de inflexión podría estar a un jarrón roto de distancia. Si esta historia te conmovió, haz clic en me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Deja un comentario a continuación y cuéntame tu historia. Leí cada uno de ellos. Y si aún no estás suscrito, únete a esta familia para no perderte ningún vídeo más.
Haz clic en el botón de suscripción y en la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando se publica la próxima historia. Gracias por ver. Gracias por escuchar. Y gracias por recordarme que ninguno de nosotros está realmente solo. Nos vemos en la próxima.